Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bienvenidos a este webinar, Los 4 pilares para la educación del futuro. Para mí es muy grato tenerlos en esta sesión. ¿Sí me escuchan todos? Oscar, Sí. ¿me escucha? Muchas Sí. gracias. Muchas gracias. Bienvenidos a este webinar. Bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Teresa Reyes Villegas. Soy la directora general del Instituto Cefaru. Y bueno, nuestra institución tiene como responsabilidad social preparar a nuestros jóvenes y a nuestra sociedad como parte de nuestra responsabilidad social en diversos temas. Y uno de ellos que es muy importante es cómo enfrentamos nuestra nueva normalidad. Un tema muy importante para nuestros jóvenes, para nuestros alumnos, para nuestros papis, para nuestra sociedad en general, que nos permitirá regresar a una nueva normalidad con diversos cambios que nuestros hijos y uno también como sociedad nos tenemos que adaptar. Y bueno, pues tenemos que todos salir adelante con este proceso del cambio que estamos viviendo. Sean bienvenidos. Les voy a presentar a nuestro ponente. Nuestro ponente es el maestro Óscar Adolfo Corona Mezcua. Él es nuestro coach empresarial y es nuestro coach capacitador en la institución. Recuerden que Cefaru está incorporado al Instituto Politécnico Nacional y bueno, tenemos una responsabilidad con todos los jóvenes para dar esta preparación y que sea una preparación integral, tanto académica, que es la que están llevando con nosotros, y esa preparación que te va a ayudar en un futuro para continuar con esta vida tan maravillosa que tienes. Muchas gracias, Oscar. Oscar es director de Factor Humano, es coach ejecutivo, es conferencista, capacitador y fundador de COAN. Muchas gracias, Oscar, por todo el apoyo que nos das con nuestros jóvenes. Bienvenidos. Muchas gracias, Tere, muy amable, y le doy un cálido, sea algo valioso para ti en esta tarde de mayo del 2020, donde estamos pues buscando encontrar nuevas maneras de relacionarnos con todo lo que ocurre, pero particularmente con tu futuro. Yo sé que estamos pasando por momentos distintos a los habituales. Yo creo que para muchos de ustedes que están viviendo lo que es hoy esta situación de pandemia y de confinamiento, pues es algo que por primera vez en tu vida te está tocando vivir. Realmente hasta, vamos, yo creo que ni Tere, ni yo, ni nadie le había tocado vivir algo como lo que estamos viviendo hoy, al menos no en nuestro lapso de vida. Pero eso no quiere decir que no haya futuros. Sigue habiendo un futuro adelante para todas y todos nosotros. Sigue habiendo la necesidad de pensar en qué voy a hacer después, aunque el mundo al que vayamos a regresar sea un tanto distinto del mundo que conocíamos antes de la pandemia, pues va a seguir siendo un lugar donde vale la pena esforzarnos, donde vale la pena trabajar, dedicarnos, estudiar y sobre todo ser plenos, encontrar algo que nos haga sentir plenos y felices. Y pues de eso les quiero hablar el día de hoy. La verdad es que estoy pensando en darles una charla, conversar contigo, abrir un diálogo. No pretendo dar un contenido académico, teórico, pesado, sino compartir algunas reflexiones contigo, cosas que creo que pueden ser interesantes si las podemos conversar juntos. También vamos a tener abierto el chat para que si alguien quiere compartir un poquito de alguna pregunta o alguna opinión, también se sientan con la libertad de hacerlo. Bien, mi nombre es Óscar Corona, ya se los comentó Tere, y algo de lo que queremos conversar hoy es de los aprendizajes para el futuro. Fíjate que la palabra que estamos usando aquí para esta charla, para esta conferencia, es 4 aprendizajes para el futuro. No es lo mismo educarnos o el futuro de la educación que educación para el futuro. Y entonces esto que estamos planteándote es una posibilidad de que podamos mirar qué es algo que podemos aprender y que no caduque. Si hay padres de familia y me están escuchando en esta conferencia, pues deben ser personas como de la generación de donde todavía se enseñaba, por ejemplo, la carrera de secretariado.
donde se enseñaba mecanografía, se enseñaba taquigrafía. E incluso en las secundarias eran talleres que se impartían en las secundarias técnicas. Yo tuve muchas compañeras y compañeros en una secundaria técnica que estudiaban esa carrera, la carrera de secretariado. Y se decía que era una carrera muy útil porque era algo que nunca se iba a dejar de usar, ni la mecanografía ni la taquigrafía. Bueno, nunca en ese entonces, pero hoy en día yo creo que ninguno de ustedes sabe ni siquiera de qué le estoy hablando cuando le digo que se trata de aprender taquigrafía, ¿no? ¿Qué es la taquigrafía? Yo creo que eso es algo que ninguno de los que estamos aquí sabemos. Entonces, esos aprendizajes en su momento caducaron, en su momento dejaron de tener sentido. Yo te quiero hablar de 4 aprendizajes que tengo la convicción, que van a seguir siendo útiles para ti independientemente del tiempo que pase, de los avances tecnológicos. Entonces, sobre eso vamos a platicar unos minutitos. Mira, no sé si ande por ahí contigo tu papá, tu mamá, algún tío, algún hermano mayor, pero si les pides que te expliquen qué es esto que ven en la pantalla, ellos lo saben. Quizá tú no sepas el uso de algunos de estos artefactos que estamos viendo en la pantalla. De algunos sí, de algunos quizá no tanto, ¿sí? ¿Qué sucede? Que todos esos artefactos que tú ves allí, un beeper, un cassette de VHS, de videocasetera, ese cubito que ves acá arriba en la esquina superior derecha es un flash de una cámara portátil, este cubito que parece como de cristal. Estas hojitas que se ven en la esquina inferior derecha servían para corregir cuando tú escribías la máquina de escribir y te equivocabas. Entonces lo que hacías era tomar uno de esos papelitos blancos y con eso corregías el error que habías tenido. Esto que ves tú aquí como un acordeón en la extrema derecha, pues era una agenda donde anotabas los nombres y los teléfonos de todos tus amigos, de toda la banda. Bueno, pues eso es algo que ya no existe. Este artefacto que ves hasta la extrema derecha, que parece una especie de Arturito, un robot, es un proyector de cuerpos opacos, de acetatos. Con este proyector se daban clases en las escuelas. En ese entonces se proyectaban acetatos en la pared y era un lujo tener en un aula un proyector de acetatos. ¿Qué tienen en común todos estos artefactos? Tienen en común que son artefactos de la década de los 90. Y hay algo que quiero ayudarte a que reflexiones. 1990 está a la misma distancia del 2020 que tenemos el 2020 del 2050. Son exactamente 30 años. Fíjate todo lo que ha cambiado el mundo en esos 30 años. ¿Qué ha pasado de 1990 al 2020? Ha cambiado muchísimo nuestra manera de estudiar, de entretenernos, de aprender, de viajar. Y entonces, ¿qué sucederá en los próximos 30 años? Sobre todo si el 2020 nos ha traído tantísimas sorpresas en tan corto tiempo. Apenas estamos por terminar mayo del 2020 y fíjate cómo nuestro mundo ya es muy diferente de enero del 2020. Esta conversación que estamos teniendo hoy, tuvimos oportunidad también de compartirla con otro grupo de estudiantes como tú en enero del 2020 y yo les diría cuánto cambió el mundo de enero a mayo. ¿Qué sucederá entonces? ¿Cómo te imaginas que estará siendo el mundo en el 2050 cuando tú posiblemente estés rondando la edad que hoy tienen tus padres? ¿En qué mundo estarás viviendo en ese momento? ¿Y qué aprendizajes te resultarán útiles para cuando llegue ese momento de estar viviendo en ese mundo? Entonces, una de las primeras lecciones, o no lecciones, porque eso de lecciones como que suena medio pedante. Una de las primeras recomendaciones que te haríamos es que trabajemos mucho en aprender a conocer. Trabajemos mucho en relacionarnos de una manera distinta con el aprendizaje. ¿Por qué? Porque hasta el día de hoy hemos aprendido que decir no sé
es algo malo. Decir no sé es algo que nos cuesta mucho trabajo porque creemos que si decimos no sé, es como si estuviera algo mal con nosotros, ¿no? Claro, estás preparándote para tus exámenes de ingreso al bachillerato. Algunos de ustedes se estarán preparando para ingresar a los estudios de nivel superior y sabemos que si no tenemos suficientes aciertos en un examen, pues no vamos a lograr nuestras metas. Pero la vida no solamente son aciertos en los exámenes, eso es una parte y quizás es la etapa de nuestra vida que hoy te toca vivir. Pero no solamente es importante saber o demostrar que sabemos, también es importante saber decir no sé y relacionarnos de una manera ligera con el no saber. Fíjate que hay algo que se llama la curva de adquisición del conocimiento, que es algo que alguna vez explicaba un señor de apellido Fuller, Richard Fuller. Él, a principios del siglo XX, se preguntaba, oye, ¿en cuánto tiempo la humanidad duplica su conocimiento? Y ahí, a principios del siglo XX, se decía que cada 100 años la humanidad estaba duplicando su conocimiento. Cada 100 años se producía el doble de conocimiento del que ya existía. Y eso se consideraba una cosa extraordinaria, porque imagínate, en 20 siglos todo lo que se puede acumular de aprendizaje, hablando solamente desde el año cero de nuestra era y para acá, 20 siglos, cuánto conocimiento se acumuló. Y en el año 1900 se consideraba que todo ese conocimiento que se había acumulado en 20 siglos se podía duplicar en tan solo un siglo. Pero ¿qué sucede? Que para 1945 la capacidad que tiene la humanidad de generar conocimiento se multiplica. Ahora, en 1945 se decía, al término de la Segunda Guerra Mundial, que el conocimiento de la humanidad se duplicaba cada 25 años. 30 años después, en 1975, se estimaba que el conocimiento de la humanidad se duplicaba cada 12 años. Eso quiere decir que todo lo que la humanidad sabía acerca de cómo funcionaba la naturaleza, el universo, en 1975, en 12 años, ya se había duplicado. Al principio del siglo XXI, en el año 2000, se consideraba entonces ya que el conocimiento de la humanidad se multiplicaba cada 8 años. En el 2020 se estima que todo lo que la humanidad ha generado como conocimiento, nosotros lo vamos a duplicar en tan solo 2 años. Date cuenta de lo que esto significa. Esto quiere decir que si tú entras a la universidad en el 2020, posiblemente para cuando salgas de la carrera, lo que aprendiste en la carrera ya se está empezando a quedar obsoleto. No quiere decir que no la estudies. Quiere decir que tenemos que aprender a aprender continuamente, porque nunca podremos decir que ya terminamos de aprender. Para el año 2050 se estima que el conocimiento de la humanidad se va a estar duplicando cada 24 horas. Entonces, si alguno de ustedes está pensando, uy, qué padre que ya voy a acabar la secu, o que ya voy a acabar la prepa porque ya voy a dejar de estudiar, te tengo noticias. Ese no es el futuro al que nos vamos a enfrentar. Tenemos que estar dispuestos a mantenernos en aprendizaje permanente, aprendizaje continuo. Observa esta otra diapositiva que creo que te puede resultar muy interesante, porque muchas de estas cosas, cuando tú naciste ya existían, pero no existían cuando tus padres se conocieron, por ejemplo. Para que los aviones, para que las aerolíneas alcanzaran 50 millones de usuarios a nivel mundial, tuvieron que pasar 68 años. Para que los automóviles alcanzaran 50 millones de usuarios, tuvieron que pasar 62 años. Para que el teléfono alcanzara 50 millones de usuarios, tuvieron que pasar 50 años, casi un siglo, casi medio siglo, perdón. Si nos venimos un poquito más acá, para que empieces a encontrar objetos que quizá han aparecido durante el transcurso de tu vida, pues tenemos que YouTube
se tardó en alcanzar 50 millones de usuarios, tan solo 4 años. Facebook tan solo 3. Twitter en 2 años alcanzó los 50 millones de usuarios. Instagram tan solo 1 año y medio, menos de 1 año y medio. Y Pokémon Go, para los que andan por la vida cazando Pokémones, en 19 días alcanzó 50 millones de usuarios. Tan solo 19 días. Entonces, lo que te quiero decir con esto es que el avance de la tecnología y la forma en la que se genera conocimiento nos invita y de alguna forma nos obliga a relacionarnos de manera muy amable con el aprender. No puedes decir, ya aprendí algo, ya no necesito seguirlo estudiando, ya no necesito seguirlo aprendiendo, porque tú no sabes si mañana aparece algo que lo supera. Es más, el Facebook ya no lo usan ustedes. ¿Cuánto tiempo creen que se tardó TikTok en llegar a 50 millones de usuarios? 12 días. 12 días. Entonces, no podemos pensar que esto se va a quedar así. Llegó la pandemia, llegó el coronavirus. ¿En cuánto tiempo aprendimos nosotros a usar esta plataforma? Zoom. Quizá a principio del año no sabíamos usarla. Y ahora algunos de quienes están aquí ya son hasta expertos, ya están hasta como para enseñarnos a varios. No podemos pensar que porque aprendí algo, ese algo va a durar toda la vida, porque en cuestión de 12 días algo puede cambiar. El conocimiento ya no es tan importante. Esa de que el conocimiento era importante es más como para nuestra generación, la generación de tus padres, que son contemporáneos de Tere y míos. No quiere decir que el conocimiento no importe, pero ya no es tan importante, porque si tú algún día no sabes algo, lo único que tienes que hacer es googlearlo. Esa es la realidad. Antes, los padres hacían inversiones enormes para tener una enciclopedia que iban pagando así en cuotas, o pues te ayudaban a conseguir una credencial para una biblioteca pública, o tenías que ir a museos. Pero hoy en día que hemos estado confinados durante ya más de 60 días, si tienes internet, tienes una ventanita al Museo del Louvre, al Museo de Antropología e Historia. Con Google Maps puedes conocer cualquier lugar del mundo. Yo sé que no es lo mismo que estar ahí en el lugar, por supuesto que nunca va a ser lo mismo, pero lo que quiero decirte es que el conocimiento está en la yema de tus dedos. Entonces, el conocimiento no es tan importante. Lo que es más importante es que seamos flexibles, que podamos aprender y desaprender con rapidez, que tengamos apertura a otras culturas, que tengamos apertura a otros idiomas, a otras formas de pensar. Me parece que el hecho de tener tanto contacto con redes sociales en últimas fechas nos ha hecho, estoy seguro de eso, nos ha hecho conocer a personas de otros países, nos ha hecho conocer a personas de otras latitudes, por lo menos de otras ciudades. Yo los reto, los desafío a que levanten su manita, quienes de aquí, en estos últimos días, a través de alguna red social, han empezado a convivir con alguien que vive en otra ciudad o en otro país. ¿Quiénes de ustedes por lo menos han tenido una interacción con alguien que vive en otra ciudad o en otro país? Miren, ya levantaron la mano varios. Ahí están, lo están haciendo de forma virtual, algunos lo están haciendo así, poniendo su manita en la pantalla. Eso, para las personas de nuestra generación, a la generación me refiero de la maestra Tere o de un servidor, eso no era tan sencillo. No era tan sencillo conocer, ya no te digo personas de otro país, personas del estado contiguo, ¿no? Alguien que viviera en Pachuca, no era tan fácil como ocurre hoy en día. Entonces, es importante tener apertura a distintas culturas, distintos idiomas, distintas formas de pensar, poder entender que hay más de una manera de relacionarnos con la vida. Entonces, valorar la diversidad también es importante. De un momento a otro, lo importante no es tener buenas respuestas, es más importante hacernos buenas preguntas. Tiene más valor hoy hacerte buenas preguntas, tiene más valor ser curioso, tiene más valor
tener la osadía de preguntarnos, ¿y por qué las cosas son así? ¿Y por qué las cosas tienen que ser así? Si podrían ser de otra manera. Entonces, el aprender a conocer tiene que ver con que seamos más curiosas, más curiosos, atrevámonos a hacer más preguntas. No nos quedemos con lo primero que la gente nos dice. Vamos ahora al aprender a hacer, porque conocer es importante, pero luego hay que llevar el conocimiento a la acción. Y que lo que aprendamos a hacer sea algo que de verdad le aporte valor a otras personas. Porque a veces nos conformamos con saber hacer muy poquito. A veces nos conformamos con lo que ya aprendimos a hacer porque es lo único que hacemos bien. ¿No les ha pasado? Aquí voy a salirme un momentito de la presentación porque quisiera ver las caras de algunos de ustedes que están aquí en la pantalla y preguntarles, ¿no les ha pasado a veces que hay personas que les dicen, oye, fulanita, fulanito, qué bueno eres haciendo esto, eres extraordinario, y a nosotros hasta nos da vergüenza, nos da pena, así, nos mordemos el rebozo y decimos, oh, ya, Tate, no me digas esas cosas, ¿no? Y a veces nos Sí, cuesta trabajo reconocer nuestros propios talentos, reconocer nuestras propias cualidades. Pareciera ser que culturalmente nos estuvieran pidiendo que para ser popular deberíamos ser tontos. Lo que nos hace aceptables para los demás es ser groseros, ser hostiles, ser torpes, hacernos los que sabemos muy poco. Fíjate cómo los personajes de la cultura pop que más pegan hoy en día son caricaturas de perfectos losers. ¿Sí? De Homero Simpson para acá, los personajes más importantes de la cultura pop son losers. Entonces pareciera ser que para que tú le agrades a otras personas, tendrías que demostrar que, no, que eres un bueno para nada. Y yo quisiera que estés muy alerta de esos mensajes que te van filtrando poquito a poquito algunos medios de comunicación. No digo que todos, pero sí algunas veces la cultura pop te invita a que pienses que entre menos sepas, mejor. Porque si sabes mucho, eres ñoño. Si yo sabes considero que mucho, no. eres un nerd. No, no digo que así sea, Emilio, creo que es quien habló, ¿verdad? Sí, Yo no digo que así sea, yo digo que estemos alertas porque muchas veces podemos caer en esa situación. Y es muy importante que aprendamos a hacer, porque aparte yo sé que muchos de los que están aquí son muy buenos o son muy buenas haciendo algo. Tienen talentos excepcionales para hacer algo. Entonces, la invitación es que de verdad aprendamos a hacer y a volvernos maestros en lo que sabemos hacer. Que no tengamos miedo de destacarnos, que no tengamos miedo de convertirnos en personas extraordinarias en algo que hemos aprendido a hacer. Por ahí alguien tiene su micrófono abierto. Si me ayuda cerrándolo, porfitas. Eso es, para que todos podamos escuchar muy bien. Entonces, va a ser muy importante que nosotros nos aprendamos, ¿sí?, a relacionar bien con el saber hacer. Que no tengamos miedo a volvernos expertos en algo porque el mundo está cambiando muy rápido. Tenemos nuevas tecnologías como la tecnología del blockchain. No me voy a detener a explicarles qué es eso porque es algo complejo, pero es la nueva forma en la que se va a manejar el dinero en los próximos años. En todo caso, te invito a que seas curiosa o curioso y que averigües qué es eso del blockchain. Si has escuchado hablar de las criptomonedas, si has escuchado hablar del Bitcoin o de Ethereum, sabrás que te estoy hablando de una tecnología que puede cambiar la manera en la que el dinero circula alrededor del mundo. Y eso es algo que vamos a ver de una u otra forma en los próximos años. La energía solar, hay todo un debate durante la semana pasada y esta semana sobre la importancia que tienen las energías renovables para las naciones a nivel mundial, aquí en México en lo particular. La energía solar hoy ya es más barata que la energía que se produce a través del petróleo, el combustóleo, o que incluso que la energía hidroeléctrica. Entonces, esto va a cambiar mucho nuestro mundo en el futuro. Los automóviles eléctricos cada vez son más baratos.
no van a pasar más de 3 o 4 años para que el automóvil eléctrico sea más barato que el automóvil de gasolina. Y cuando eso suceda, porque ya estamos a nada de que eso ocurra, ¿qué va a pasar con todas las gasolinerías? ¿Qué va a pasar con los mecánicos automotrices? ¿Van a desaparecer? Es muy probable que desaparezcan gradualmente. Y toda la gente que trabaja en eso Se quedará Van a sin aprender trabajo. otras cosas. tendrán que aprender otras cosas. Tendremos que estar dispuestos a aprender otras cosas. Y eso es un futuro que se nos viene. No crean que eso es algo que pasa lentamente, pasa muy rápidamente. ¿Quién se acuerda de los videocentros y del Blockbuster y de todas esas cosas? ¿En cuánto tiempo salieron de la jugada? ¿Qué me dicen Muy de, rápido. qué me dicen ay, se me fue. De las memorias USB? Cada vez hay menos. Cada vez nos acostumbramos más a guardar cosas en la nube. Entonces, el mundo está cambiando muy rápido, compañeras, compañeros. GG García levantó la mano. ¿Quieres compartir algo? No, decía que, bueno, los trabajos sí pueden desaparecer, pero que sí se tiene que aprender a hacer otras cosas. Contigo. Así es, coincido contigo. Lo importante no es que los trabajos desaparezcan. Eso ha ocurrido toda la vida. En todo caso, lo que está ocurriendo es que ahora es más rápido. Por eso tenemos que aprender a hacer también más rápido. Tenemos que desarrollar más agilidad para aprender sobre nuevas tecnologías. Veo que hay 2 personas que levantaron la mano. No sé si es para lo mismo. Otra vez GG García y Maetzi. Maetzi, ¿lo pronuncié bien? Sí, sí, así se pronuncia. De hecho, mi papá es ingeniero y él tiene un hermano menor que se acaba de graduar de la universidad y le dijo que no se desactualizara de absolutamente nada en lo que es la ingeniería porque salen equipos nuevos a cada rato. Entonces, si se desactualizan un poquito, ya es más difícil conseguir trabajo y volverse a actualizar porque no es tan rápido, como que actualizarse completamente porque a cada rato sale algo nuevo. Así es, completamente cierto, Metzi. Muchísimas gracias por esta participación porque tiene que ver con la capacidad de aprendizaje que debemos aprender a desarrollar. Por eso cuando digo aprender a hacer, significa no nos confiemos, ni creamos que con lo que ya sabemos hacer hoy vamos para adelante. El cómputo en la nube, la impresión 3D, todas esas son tecnologías que van a cambiar nuestro mundo de forma muy, muy veloz, muy rápida. Y además la población también está cambiando. Te explico esta diapositiva que estás viendo. Las personas que crecieron durante los 70s, como un servidor, yo sé que me veo más joven, pero yo nací en los 70s, vivíamos en un país donde se decía que la mayoría de las personas eran jóvenes. Si tú te das cuenta, la forma que tiene esta gráfica es mucho más ancha abajo, porque son los hombres y mujeres que tenían menos de 20 años, entre 0 y 20 años. Entonces, si te das cuenta, México en 1970 era un país mayoritariamente de jóvenes. Pero México ya no es un país mayoritariamente de jóvenes. Si te fijas en el 2025, la forma que tiene esta gráfica ya es más bien como de un bombón, vamos a decir algo así, donde la mayor cantidad de la población son personas que están entre los 30 y los 50 años, así como vamos a llamarles de cariño los chavorrucos. Ellos son las personas que en este momento representan la mayor cantidad de la población. Y si te fijas, para el año 2050 parece más bien como un termo, donde la mayor cantidad de la población va a ser gente de entre 50, 60, 70 años. Entonces, las necesidades de un país como el nuestro no son las mismas en el 2025, ni van a ser las mismas en el 2050 que las que teníamos en 1970. En 1970 todavía se hablaba de que había que hacer patria y se hablaba de la gran familia mexicana, y yo estoy seguro que en tus familias pues tienes 5, 6, 8 tíos, 10, 12 tíos, porque las familias eran familias grandes. Hoy en día, si te preguntas cuántos hermanos tienes, pues en promedio tendrás un hermano.
Ya las familias que son 3 hijos hoy en día ya son familias numerosas. Y los jóvenes que se están casando hoy en día, si acaso tendrán un hijo o tendrán muchos perrijos. ¿Verdad? Entonces, hacia allá va la tendencia. El mundo entonces no va a ser el mismo. Y esto también se lo digo a los padres y madres que hoy nos están escuchando hoy. La preparación de nuestros hijos es para un mundo que nosotros no conocemos. Entonces tenemos que empezar a ser un poco más humildes con respecto al tema de decirles qué es lo que tienen que aprender. Más bien estemos nosotros mucho más flexibles a ver cómo el mundo cambia para que les podamos acompañar en un mundo desconocido, un mundo que cada 5 años es diferente del mundo que conocíamos. ¿Cuáles son las profesiones, por ejemplo, que pueden desaparecer en los próximos años? Hay 10 profesiones con altísima posibilidad de desaparecer en los próximos 10 años. Por ejemplo, los trabajadores de call center. Cada vez hay menos trabajadores de call center, cada vez hay menos call centers. Están migrando a otros modelos y esto es una función que se automatiza. ¿Cuántas llamadas telefónicas te hace una persona y cuántas llamadas telefónicas te hace una grabadora? Nada más velo por ahí. Los barrenderos, los técnicos matemáticos, los proveedores de seguros. Cada vez hay más personas que podrán adquirir su seguro de gastos médicos, su seguro de vida, su seguro de automóvil a través de portales digitales. Cada vez se requieren menos de agentes de seguros. Relojeros, ¿cuándo fue la última vez que mandaste a componer un reloj? Trabajadores de servicios de fletes, liquidadores de impuestos, agentes contables, bibliotecarios. Esas son profesiones que es muy probable que en los próximos 10 años sean como como era esta profesión del afilador de cuchillos, o como era esta profesión del, ¿cómo se llamaba este señor que decía las 10 y todos? Pues los serenos, ¿no? Los serenos, así se les llamaba. ¿Cuáles son las profesiones que tienen menos riesgo de desaparecer? Profesiones en donde la actualización va a llevar a que se mantengan vigentes. Los educadores, por ejemplo, educadores sociales. Los supervisores de primera línea, de mecánicos, de instaladores, de reparadores, con toda esta situación que ha ocurrido por la epidemia de salud, se reafirma la necesidad de tener un director de gestión de emergencias, personas que sean capaces de administrar y de gestionar los recursos de una empresa en situaciones de emergencia como la que estamos viviendo hoy. Trabajadores de la salud mental. La siguiente epidemia que viene después del coronavirus es una epidemia de depresión o de trastorno, ¿cómo se dice esto? De estrés postraumático, o trastornos de ansiedad, o trastornos de alimentación. Entonces, gente que esté dispuesta a estudiar psicología, psiquiatría, nutrición, o disciplinas asociadas con la salud mental o con el cuidado de las adicciones, pueden ser muy, muy requeridos. Otorrinolaringólogos, por obvias razones, acompañantes terapéuticos para personas que tienen algún tipo de discapacidad, personas con discapacidad, como puede ser los estudiantes que necesitan algún acompañante terapéutico, algún monitor, alguna sombra, especialistas en prótesis, cirujanos, la primera línea de emergencia de incendios, de prevención. Esas son profesiones que van a la alza. Fíjate que por aquí no aparece abogado, ¿eh? No es que no te diga que no estudies derecho, quien lo quiera hacer es libre de hacerlo. Pero el abogado del siglo XXI no va a ser igual al abogado del siglo XX. Tendrá que ser una persona con una relación diferente con las empresas, una relación diferente con la tecnología, una relación diferente con las autoridades. No es lo mismo un abogado en pleno siglo XXI que uno del siglo XX. Entonces, mucho ojo con esto, para que cuando tomemos decisiones vocacionales, estemos pensando en eso también. Hay que ponernos en acción, así que aprende desde ya a hacer algo que le dé un servicio a la gente, algo que la gente valore, algo que la gente esté dispuesta a recompensarte. El otro día me sorprendió conocer a unas personas muy jóvenes que en medio de esta pandemia, jovencitos de 19 y de 20 años,
estaban ganando dinero y no te lo vas a creer cómo. Llevando esta bebida que se llama carajillo a domicilio. Hacían carajillos y te los llevaban a tu casa. Carajillo es una bebida que se hace con café, licor 43, lo batían con hielo y te lo llevaban a tu domicilio para que si tenías ese antojo, pues te echaras un traguito. No importa lo que hagas, lo importante es que lo hagas y que sea un servicio para la gente y que la gente esté dispuesta a recibir ese servicio de tu parte. No te limites además a un solo campo de acción. No porque estudiaste algo es lo único a lo que te tienes que dedicar. Hay que ser flexibles, tener la capacidad de dedicarnos a distintas cosas, ser versátil. Aprende de la gente que ya lo está haciendo, no tienes que empezar desde cero, no tienes que empezar como si nadie nunca hubiera intentado hacer lo que tú quieres hacer. Atrévete a empezar a aprender de la gente que ya está logrando algo. Y un consejo para aprender a hacer. Lo importante no es hacerlo bien. Lo importante es empezar a hacerlo. En tu casa has escuchado muchas veces esta frase. Veo que por aquí hay algunas mamás, algunos papás escuchándonos. Seguramente desde que nosotros éramos niños escuchamos a nuestra familia decir, si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, ¿verdad que lo hemos escuchado? La frasecita. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Si no, no lo hagas. La intención de la frase es buena, pero la frase no es la mejor, no es la más afortunada. Mejor sería decir, si vas a hacer algo, empieza a hacerlo aunque te salga mal y sigue haciéndolo hasta que te salga bien. Eso es lo que verdaderamente nos quieren decir nuestros padres y lo que nos quisieron decir nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Pero se escucha muy distinto porque cuando tú le dices a alguien, si vas a hacer algo, hazlo bien, si no, mejor no lo hagas, pues ¿cuál es la respuesta automática? Ah, pues no lo voy a hacer bien, entonces mejor no lo hago. ¿Eh? Si nunca lo he hecho, ¿cómo esperas que lo haga bien a la primera? El verdadero aprendizaje va a ocurrir cuando tú digas, lo voy a empezar a hacer, aunque me salga mal. Y lo voy a seguir haciendo hasta que me salga bien. Esa es la manera en la que todos aquí aprendimos a andar en bicicleta. Esa es la misma manera en la que vamos a aprender lo que sea que queramos aprender en el futuro. Empieza a hacerlo aunque te salga mal y persevera haciéndolo hasta que te salga bien. También hay que aprender a convivir. Ese es un tercer aprendizaje. Ya hablamos de aprender a conocer, ya hablamos de aprender a hacer. Ahora te invito a que también estés dispuesta a aprender a convivir. Porque nosotros no somos monedita de oro para caerle bien a todo mundo. Tenemos que aprender a relacionarnos con otros porque nuestro poder se amplifica cuando trabajamos con otros. No vivimos en una isla, no somos ermitaños. ¿Qué falta nos hace hoy estar con la gente, no? ¿Qué falta nos hace hoy sentir que estamos cerca de nuestros amigos, de nuestras familias, de nuestros aliados? Entonces, ¿por qué cuando los teníamos cerca nos la pasábamos discutiendo con ellas y con ellos? ¿Por qué nos la pasábamos peleando? ¿Por qué ahora que estamos sanamente obligados a convivir con nuestra familia porque no podemos salir de casa, nos la pasamos discutiendo? Es muy importante que aprendamos también a convivir. Además, el mundo va a cambiar porque va a haber mucha migración en los próximos años. Debido al cambio climático, va a haber muchas personas que viven cerca de las costas, de las ciudades costeras del país, que van a tener que cambiarse de casa. Este tema de las epidemias y de las pandemias hace pensar a muchas personas que quizás sea bueno cambiar nuestro lugar de residencia. Entonces, vamos a encontrarnos cada vez más con personas que vienen de otros lugares. Y tendremos que aprender que todos dependemos de todos. Tendremos que aprender
a convivir. Tendremos que aprender que no podemos solos, que tenemos más fuerza cuando nos juntamos con otras personas, cuando nos aliamos. Tendremos que aprender que las diferencias no nos hacen más débiles, que nos enriquecen. Hoy en día pareciera ser que estamos divididos, ¿no? Que o crees en fulano o no crees, o estás de acuerdo con las medidas que toma un partido político o un gobierno, o estás en contra nuestra. Y la verdad es que no es así. La verdad es que las opiniones distintas, cuando sabemos conversarlas, nos enriquecen, no nos hacen más débiles, no nos hacen diferentes. Hay un viejo proverbio indio que dice, si quieres llegar rápido, ve solo. Pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Entonces también va a ser muy importante que aprendamos a aliarnos con los demás. A lo mejor yo soy muy bueno haciendo dibujos, pero no soy bueno vendiéndolos. ¿Quién me ayudará a vender mis dibujos? Seguramente hay alguien que es muy malo dibujando, pero muy bueno vendiendo. Entonces tendremos que aprender a aliarnos con otras personas, a hacer equipo con otras personas. Lo importante no es ser muchos, lo importante no es ser mejores. Lo importante es aprender a actuar como una comunidad, a trabajar en equipo. Y finalmente, porque quiero ser breve y contundente en esto, el último aprendizaje. Ya hablamos de aprender a conocer, ya hablamos de aprender a hacer, ya hablamos de aprender a convivir. Ninguno de esos aprendizajes va a caducar en el futuro. Ninguno de esos aprendizajes va a dejar de serte útil. Y el último es aprender a ser. Que tú aprendas a ser tú. Que nos esforcemos menos en andar agradando a otras personas y que aprendamos a ser la mejor versión de nosotras y nosotros mismos. Que aprendamos a ser auténticas, auténticos, que aprendamos a vivir de acuerdo a lo que nosotros queremos lograr de nuestra vida. Mira, hay muchas personas muy jóvenes que están cambiando la historia del mundo. Esta chica, Malala, fue Premio Nobel de la Paz antes de cumplir los 18 años. Ella quería que las mujeres de su país, en el Medio Oriente, pudieran ir a la escuela. Y el sistema talibán, los talibanes que vivían en ese país, estaban tan en desacuerdo con ella que hasta atentaron contra su vida. Afortunadamente no tuvieron éxito, no pudieron asesinarla y ella se convirtió en Premio Nobel de la Paz. Y ella quiere que mujeres, como muchas que en este momento me están escuchando, puedan estudiar. Ella en el país donde nació no tiene el privilegio que tienes tú de estar estudiando. Ella estuvo dispuesta a arriesgar su vida con tal de tener el privilegio de estudiar. Y eso es algo que tú tienes. Esta otra chica, Greta Thunberg, está haciendo toda una campaña para concientizarnos del cambio climático. Ella tiene una condición que se llama autismo. Ella vive con la condición de autismo, el síndrome de Asperger. El día que ella se enteró de los impactos que el cambio climático puede tener en el planeta, se molestó tanto que dejó de hablar durante un año. Ella tenía 12 años. Dejó de hablar durante un año. ¿Te imaginas que tú estés tan enojado que dejes de hablar un día, que no hables con nadie ni siquiera un día? Ella dejó de hablar 365 días, si no es que un poquito más. Pero después dijo, ya no voy a aceptar quedarme callada. Y ahora estuvo hace poquito, poco antes de cumplir 16 años, estuvo ante la Asamblea General de las Naciones Unidas dirigiendo un discurso para todos los jefes de todas las naciones, pidiéndoles que hagan algo para detener el cambio climático. Estamos hablando de una jovencita. Esta chica que ven aquí, gimnasta olímpica mexicana, le decían que ella estaba muy gordita para ser gimnasta, que se había equivocado de profesión, que no tenía por qué dedicarse a eso, que la había regado, que si no se veía en el espejo,
La verdad es que hay gente muy, muy, muy grosera, muy troll, que le hizo la vida muy difícil. Y ella, afortunadamente, no escuchó. Ella se llama Alexa Moreno. Y Alexa acaba de ser nombrada la segunda gimnasta joven más importante de la Federación Olímpica Internacional, porque no hizo caso. Yalitza, la actriz que salió Yalitza Aparicio, la actriz que salió en la película Roma, esta misma semana acaba de ser columnista invitada de un periódico de circulación internacional que es el New York Times. Ella estudió para ser educadora, ella era educadora en el estado de Oaxaca antes de que la invitaran a participar en la película Roma. Y ahora acaba de escribir un artículo para el New York Times que acaba de ser publicado esta misma semana. Guillermo del Toro es un cineasta que inició su carrera aquí en México haciendo un programa de televisión que se llamaba La Hora Marcada. Y ha ganado ya en 2 veces el premio Oscar, pero no es de Guillermo del Toro particularmente de quien te quiero hablar, sino de un grupo de chicos que él patrocinó. Estos jovencitos que ves en la pantalla son niños, incluso menores que muchos que hoy están viendo este webinar, pero ellos tenían el sueño de ir a competir a la Olimpiada de Matemáticas en China. No tenían el dinero. Se atrevieron a pedirle a Guillermo del Toro que si los patrocinaba. Y él se decidió a decirles, sí, yo creo en ustedes. Yo les disparo los boletos del avión para que se vayan a China. Y ellos no solamente se fueron a pasear a China, ganaron la medalla de oro a nivel individual y también ganaron la medalla de oro a nivel olímpico en las Olimpiadas Mundiales de Matemáticas. Para los que digan que los mexicanos las matemáticas no se nos dan, estos niños son más mexicanos que el chile y que el mole. Y regresaron con la medalla de oro desde Beijing. Estos chicos que ven en pantalla, todos son mexicanos. Ninguno es mayor de 21 años. Están dirigidos por la chica que ven, la más chaparrita, la que está de derecha a izquierda, la segunda. Ella es la jefa de todos los demás. Ella se llama Xochitl. Y ellos acaban de hacer un material que se va a utilizar para construir una nave que va a mandar la NASA a Marte. Un material cerámico que va a mandar la NASA a Marte. Ellos son egresados del Instituto Politécnico Nacional. Entonces, están trabajando en la NASA. Tú también tienes tu voz, tú también tienes tu propósito. La invitación es que de verdad te entregues a ese propósito, no importa lo que hagas. No importa lo que hagas, hazlo con convicción. Hazlo con plena vocación. Entrégate a lo que sea que estés haciendo y esmérate por ser la mejor versión de ti mismo. Eso es lo que importa. Cefaru te invita a que aprendas a conocer. Te invita a que aprendas a hacer. Te invita a que aprendas a convivir. Te invita a que aprendas a ser, porque lo importante no es el destino. Nosotros no sabemos qué tan lejos vamos a llegar. Lo que sí sabemos es que en el camino tú te vas transformando. En el camino tú te vas convirtiendo en una persona diferente. El lema de la institución donde estás estudiando es educación con propósito. Lo que pone Cefaru son las herramientas para que tú recibas educación. Cuando podíamos ir a la escuela, pues teníamos aulas, mesabancos, profesores. Y en el momento que se nos dijo no puedes asistir presencialmente a clases, tuvimos plataforma digital, tuvimos profesores, tenemos la garantía de que la educación está llegando hasta ti. La institución pone la educación, tú pones el propósito. Tú eres quien dice para qué quieres esa educación. Y en eso tú mandas, en eso tú eres el capitán de tu barco, en eso tú decides a dónde quieres llevar todo esto que estás aprendiendo. Así que aprendamos a conocer, aprendamos a hacer
aprendamos a convivir y aprendamos a ser con un propósito claro, con un destino manifiesto y ten confianza en ti mismo. Este tema del COVID algún día va a acabar. Tu vida apenas comienza. Tus sueños siguen siendo tan vigentes como siempre han sido. Atrévete a ir por ellos. Nosotros estamos contigo. Muchas, muchas, muchas gracias. Ok, muchas gracias, Oscar. Un aplauso a nuestro ponente. Un aplauso, la verdad es que muchísimas gracias, Oscar, por este aprendizaje que nos dejas. La verdad es que yo en lo personal me quedo con, cada que escucho esta plática, creo que me llega algo nuevo. Y bueno, ahorita me llega a mí algo muy importante, que es, si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Sin duda, Cefaru ha estado rodeado de personas maravillosas. Aquí en la sala tengo a varias personas, socios, amigos y aliados. Veo a Leti Pérez, veo a la maestra Iris, veo a mi compañero y socio Edgar, veo a Nayeli, veo a Ros, veo a Juan. Y la verdad es que para mí es impresionante cómo hemos ido aprendiendo en el camino. Sin duda, Oscar, mi voz está muy clara, es orientada a los jóvenes para que encuentren su propósito. Ese eslogan creo que salió del corazón y ese eslogan es para mí muy importante. No nada más que estudien por estudiar. Ahorita que estamos en esta contingencia y que muchas veces te han dicho, yo qué haría sin que me pagaran, pues aquí vamos a ver si realmente el propósito que estamos viviendo estamos en el correcto. Entonces, muchas gracias, Oscar. ¿Qué te parece si damos la voz a las personas que quieran participar? Levantó la mano la maestra Iris. Por aquí levantó la mano la maestra Iris, exactamente. La maestra Iris es una excelente directora de la secundaria 26, que le agradezco tantísimo toda la confianza que tiene con nuestra institución, Oscar. Adelante, maestra, si quiere compartirnos algo. Nada más abra su micrófono. No tiene activo su micrófono. ¿No se lo puedes activar, Oscar? A ver, déjame verla. Espérame tantito. Bueno. Ya. Sí. Hola, maestra. Buenas tardes. Hola, Tere. Hola, Oscar. Un saludo a todos. Muy interesante la conferencia del día de hoy. Y sí, efectivamente, estamos viviendo tiempos muy complicados, pero que estoy segura que estos muchachos que tenemos ahorita en las escuelas y por ingresar al siguiente nivel, pues van a prepararse muy bien para enfrentar retos que pues nosotros hasta ahorita no teníamos previstos en la agenda, ¿verdad? Estoy segura que pues con todo el entusiasmo van y vamos a salir adelante. Muchísimas gracias por la invitación y felicidades. Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias por toda la confianza. ¿Alguien que quiera hacer algún comentario, que quiera escribirlo en el chat o que quiera decirlo de manera directa aquí en la sala? Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Yo soy Guadalupe Rodríguez. Soy ya enfermera. Soy enfermera técnica. Pero como dijo hace rato, a lo mejor somos una de las profesiones que a lo mejor no se llegue a extinguir por completo, pero si no nos estamos actualizando constantemente, sí nos dejan atrás. Y yo lo veo en mi unidad. Las viejitas, las que deciden no seguir estudiando, no integrarse al campo de trabajo actual, las dejan en lugares donde pues ya nada más en consulta, donde pues ya no hay tanta labor, donde ya no te le entras como de lleno al trabajo. Entonces sí es la situación de que te tienes que estar actualizando constantemente. Yo llevo 20 y tantos años trabajando y desde yo recuerdo, yo dije, bueno, saliendo de la escuela ya no voy a estudiar, pero no, sí, sigo estudiando y eso es todos los días y todos los días salen normas nuevas y todos los días salen adelantos nuevos y ahorita con lo de la pandemia pues
tenemos que estar totalmente al día, informados, qué cambios hay, qué cambios no hay. O sea, sí tenemos que seguir estudiando para actualizarnos. Y como siempre le digo a mis hijos, si tú no estudias, pues nunca vas a entender nada. Porque hay mucha gente que no entiende muchas cosas que están pasando con la pandemia. Y pues para eso tienen uno que indagar. Y el Internet es uno de los mejores lugares para indagar y conocer. Gracias. Muchas gracias por haber entrado a este webinar. Esperamos que este tiempo haya sido de mucha inversión para ustedes. Oscar, nos vamos a la última pregunta y pues damos por terminada esta sesión, ¿te parece? Claro que sí, con mucho gusto. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario? ¿Alguna pregunta que tenga? No. ¿No? Ok. Bueno, pues muchísimas gracias por su asistencia. Esperamos que con este webinar hayan tenido una visión diferente en donde, bueno, pues el aprendizaje es algo impresionante, es algo que te deja una muy buena utilidad y bien lo dice Benjamin Franklin, Oscar, corrígeme si no, que uno tiene que llenar la mente y la mente va a llenar los bolsillos. Así es, tal cual. Ok, pues muchas gracias a todos. Muchas gracias, Oscar, por tu participación y que tengan una excelente noche. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias, Tere. Gracias a todos. Gracias, Oscar. Muchísimas gracias a todos. Hasta pronto. Gracias, hasta Gracias. luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, cuídense.